Este es el análisis, ¿sale? Entonces lo vamos a ir explicando. Nos quedamos, ¿escribimos el objetivo? Sí. No. Entonces escriban el objetivo. El objetivo. Entonces nos quedamos, esto sí, ¿verdad? La explicación sí. Pues anoten el objetivo. ¿Qué vamos a hacer como práctica final de esta materia de instrumentación? Sí. Dice aquí, objetivo, aplicar los conceptos teóricos en el diseño de un convertidor analógico digital de integración simple con las siguientes características: rango de conversión de 0 a 10 volts, rapidez de conversión 5 palabras por segundo, resolución en voltaje 10 milivolts. Anoten eso. Una captura. Sí, creo que sí. Y sí, que lo pasaran a sus libretas, pero lo hayan pasado a su libreta. Yo tomo otra captura. Vamos a explicar este diagrama de bloques del convertidor. Sí, a simple vista pudiera verse que está muy complejo. Sí, la realidad es que no es tanto así. No es tanto así. Fíjense. Todo este sistema que voy a encerrar, con todos los segmentos, sí, todo eso que acabo de encerrar, es un sistema de conteo. Puede ir desde 000 hasta 999. ¿Sí? Yo le puedo habilitar el puntito a este segmento, entonces yo puedo decir que mido desde hasta 9.99. ¿Vale? Entonces es un sistema de conteo. Este es un contador de década, este es un década contadora, por eso es un contador BCD. Esto es, que solamente va de 0 a 9. De 0 a 9, de 0 a 9. Después viene una memoria latch. ¿Qué hace la memoria latch? El dato que le aplica a su entrada lo pasa a la salida. Por eso es un latch. ¿Sí? Yo aquí tengo 4 unos. Cuando le doy la indicación a la memoria mediante un pulso digital, esa información la pasa a su salida. Ese es un latch. Decodificadores, que esto es para visualizar el dato digital. Hasta aquí ya puedo decir que el dato es digital, pero yo lo quiero visualizar. Entonces, ¿qué hago? Coloco display de 7 segmentos, de preferencia cátodo común. Sale display de 7 segmentos, cátodo común. Requiere un decodificador, ¿de acuerdo? Para pasar de binario a 7 segmentos. ¿Sale? Entonces, todo esto es un sistema de conteo. ¿Sí? Bien, aquí que tenemos una compuerta ahí, ¿sí? Esta es una señal de reloj, que esa sí la vamos a aplicar con el generador de señales, sin problema. Por un lado, eso es lo que se le aplica a la compuerta ahí, y por otro lado viene aquí un lazo, una retroalimentación, ¿sí? De este elemento. ¿Qué es este elemento que acabo de encerrar? ¿Qué es? Un comparador de voltaje. Es un comparador, justamente, es un comparador. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a comparar? Este es el voltaje que quiero convertir a digital. No sé, 2 volts, 3 volts, 5 volts. Puedo convertir hasta 9.99 volts. Ese voltaje lo aplico a este terminal. ¿Vale? Ahora bien, dice la condición: si el voltaje Vx es mayor que Vc, que es el voltaje en este capacitor, tengo 1 a la salida. De lo contrario, 0. Entonces, mientras el Vx sea mayor que el voltaje del capacitor, es 1. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. Uno de los, digamos que el elemento que hace posible la conversión es este capacitor. Es ese capacitor. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer que el capacitor se cargue de forma lineal? Esto es así. Ya sabemos que por naturaleza el capacitor se carga de manera exponencial. Y eso se puede ver por su modelo matemático. ¿Cómo es el voltaje en un capacitor? El voltaje en un capacitor es 1 sobre C integral de la corriente en el capacitor diferencial del tiempo.
Ese es un modelo matemático, eso posiblemente desde física o de circuitos eléctricos lo vieron. ¿Vale? También. ¿Cómo puedo hacer, sí, que el voltaje del capacitor sea lineal? Si esta es constante, no depende del tiempo, es un valor constante. ¿Qué ocurre con las constantes en una integral? Salen de la integral. Salen de la integral. Entonces yo puedo escribir que el voltaje del capacitor es IC sobre C por la integral del diferencial del tiempo. ¿Y cuánto es la integral del diferencial del tiempo? Tiempo. El tiempo. Entonces el voltaje en el capacitor sería corriente en el capacitor sobre C por el tiempo. ¿Vale? Estamos de acuerdo que esta ecuación tiene la forma que vimos en la secundaria, pero en la prepa, y igual a mx más d. ¿Qué es eso? Y igual a mx más b. La ecuación de la recta. La ecuación de una recta pendiente, con pendiente, ¿no? Una recta pendiente. ¿Vale? Aquí la pendiente, ¿quién es? Pues sí, C sobre C. ¿Quién es la variable independiente? X, t. Y aquí, aunque no lo veo, pero puedo poner un más 0. Entonces b vale 0. ¿Qué significa B? Por donde cruza el eje Y, la recta. En este caso significa que empieza en el origen, en 0. Entonces, ¿el capacitor puedo decir que se carga de forma lineal? Sí, pero tengo que asegurar que esta sea constante. Por eso es que se tiene representado esta fuente de corriente constante para cargar el capacitor. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo de este interruptor electrónico? Cierro y ¿qué hace? ¿Qué hace con el capacitor? Lo empieza a cargar. Lo descarga. Lo descarga. Cuando este interruptor cierra, el capacitor se descarga otra vez, para que sea periódico. Carga, descarga, carga, descarga. Estaría visualizando una diente de sierra. ¿Pasó? ¿Te desveló? ¿Por qué? Es la primera vez que de todo el semestre creo que te estás durmiendo. Bueno, ese es el objetivo de este interruptor, descargar el capacitor. Ahora bien, fíjense bien cuál es el detalle aquí. Vamos a suponer que aquí le ponemos un valor de 5, por ejemplo, 5 volts. ¿Vale? El capacitor, en algún momento este interruptor se va a abrir y el capacitor se empieza a cargar. Si aquí es 5, ¿qué voy a tener a la salida? Si el capacitor, mientras el capacitor no sea 5, este se va a empezar a cargar desde 0. ¿Qué voy a tener a la salida? Un 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Vx es mayor que el voltaje del capacitor, siempre y cuando la carga del capacitor no llegue a los 5 volts. Mientras eso ocurre, ese 1, fíjense bien, se aplica la compuerta ahí. Esto es que la señal del reloj pasa a la salida de la I. ¿Qué hacen sus contadores? Cuentan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el valor que alcancen. ¿De acuerdo? Aquí está. Estos van a contar. ¿Vale? Ahora bien, cuando el capacitor llega a los 5 volts, aquí tenemos una transición. Pasamos desde 1 a 0. Esto es, estamos de acuerdo que aquí ya no pasa el reloj. Ya no pasa. Este reloj ya no pasa. Los contadores ya no cuentan. Pero aquí viene, digamos que el lazo, el control de este convertidor. Este circuito monoestable, que es el mismo que este circuito monoestable, te va a generar un pulso cuando tú le apliques un flanco descendente a su entrada. Esto es aquí, esta es su entrada. Flanco descendente, o sea, hace esto. Flanco descendente. Genera un pulso que le vamos a llamar latch. Genera un pulso latch de cierta duración, en un momento vamos a ver de cuánta duración. Bueno, este latch, observen a dónde va. El puente va a las memorias latch. Esto es, que cuando este monoestable genera este pulsito, el dato que tienen los contadores los guarda la memoria latch y los establece en su salida. Si todo esto está perfectamente sincronizado,
Si yo aquí estoy aplicando 5 volts, ¿cuánto debería observar en mis contadores? 500, para que sea 5.00. Debe llegar hasta 500 el contador, si todo está perfectamente sincronizado. ¿Vale? Bueno. Después, otro monoestable. Estos dos monoestables están conectados en cascada. Cuando este pulsito genera flanco descendente, este otro monoestable genera su propio pulso. Este vamos a llamarlo reset. Vean qué hace el reset. Resetea los contadores, esto es, si llegó a 500, otra vez vuelvo a empezar, los reseteo, los llevo a 0. Pero al mismo tiempo que resetea los contadores, ¿qué hace con el interruptor? Descarga el capacitor. Cierra el interruptor y el capacitor se descarga. ¿Para qué? Para que otra vez el capacitor tenga 0 volts y los contadores también empiecen otra vez en 0. ¿Ven la importancia aquí de la sincronía? Debe coincidir el voltaje de carga del capacitor con el valor de los contadores. ¿Sale? Sí, así es como funciona este circuito. Ya que las latch tengan su valor digital, como les estaba diciendo, desde aquí ya es digital. Aquí yo tengo mi valor digital. ¿De cuántos bits es el convertidor? Yo les pregunto, a ver, ¿de cuántos bits es el convertidor? ¿Cuántos bits tengo? 3. No, ¿De cuántos bits es el convertidor? 12 bits. Aquí tengo 4, son 12 bits que tengo aquí digitales. ¿Vale? De hecho, aquí yo puedo decir que, por ejemplo, este es un registro, hablando en términos de microcontroladores. Registro 1, registro 2, registro 3. En estos registros yo tengo mi valor digital. ¿Vale? Pero como quiero visualizar ese valor digital, por eso ocupo decodificadores para observar en displays ese valor digital. ¿Vale? Pero si nosotros omitimos los decodificadores, yo ya tengo hasta este punto mi dato convertido o mi señal convertido a digital. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, aquí vamos a empezar a hacer algunos cálculos, sobre todo para la fuente de corriente. Cada uno de estos bloquecitos es un integrado. Ahorita al final de la práctica les voy a decir, ya para que no pierdan el tiempo, qué integrado es este y el monoestable. Todo esto prácticamente son integrados. Aquí son integrados, una compuerta ahí. ¿Cuál es la compuerta ahí? A ver si recuerdan. La 08, ¿sí? Este es un integrado, es el comparador. Lo único discreto va a ser esto. Esto sí es electrónica discreta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un capacitor, aquí tengo un interruptor electrónico. Y aquí esta fuente de corriente también se diseña. Es una fuente muy sencilla, ahorita la vamos a ver, con electrónica. ¿Vale? Así es como funciona este convertidor. La verdad es que es un circuito muy bonito. ¿Sí? Como pueden observar, depende de... tenemos aquí dos retroalimentaciones. Bueno, además viene una retro, que es la primera, es esta. Y aquí también podemos decir que esta es una retro hacia la compuerta. Los dos retroalimentaciones que hacen posible que se autoajuste. Esto es, yo le muevo al voltaje que quiero convertir y en automático el convertidor se actualiza. ¿Vale? Por esas dos retroalimentaciones que se tienen. Si estuviéramos en temas de control, ¿no? Que es lo que le gusta a Sebastián, estaríamos a lo mejor dándole otro enfoque a esto, porque hay dos lazos de retroalimentación, pero ven, es el enfoque electrónico. Bien. Ahorita en corto. Diagrama de tiempos, eso también es importante. Ojo, hay un detalle cuando ustedes quieren probar sus circuitos en laboratorio. Eso va a un comentario de manera general. A veces pensamos o tenemos la idea de que armamos todo, alimentamos todo y ya debe de jalar, o ya debe de funcionar como se está pidiendo. Hay a lo mejor quien tenga esa habilidad muy buena y sí funciona en la primera, pero por lo regular hay que hacer ajustes. ¿A qué voy con esto? A que ustedes en laboratorio tienen que visualizar primero cómo se carga el capacitor, una rampa, después la salida del comparador,
después la salida a latch, que es el monoestable 1, después la salida de reset, que es el monoestable 2. ¿Sí? En el osciloscopio hay que ir monitoreando en los puntos de salida de esos circuitos, ¿sí? Esas señales, ¿de acuerdo? Entonces vean, Bx empieza a cargarse el capacitor, monoestable es 1. Una vez que el capacitor llega al Bx, blanco descendente, se genera latch, blanco descendente, se genera reset. Y este tiene un periodo, todo este proceso tiene un periodo de 200 milisegundos. ¿Vale? Entonces, estas formas de onda, tenganlas bien presentes, son las que hay que ir verificando con el osciloscopio para que funcione su convertidor. Si jala, alguien me ha dicho, es que este no funciona. Claro que funciona, sí funciona el convertidor. ¿Sí? Hay compañeros que cuando hemos tenido el tiempo lo han hecho en VHDL. ¿Sí? Un compañero lo hizo en una Raspberry. ¿Sí? Pero bueno, no me gustó mucho, prefiero en VHDL. ¿Por qué? Porque el VHDL con RPGA prácticamente la misma teoría se utiliza y tú vas programando cada uno de los bloquecitos en VHDL y lo aplicas a un RPGA. Lo único que no puedes implementar en un RPGA es esto, que es lo analógico. Eso es lo analógico. Pero todo esto es digital. Lo podemos implementar en un RPGA. Pero bueno, sería mucho. La verdad es que ya nos daría el tiempo si lo hacemos en RPGA. Vamos a hacerlo con electrónica discreta e integrada. Ay, perdón, ¿dónde estaba? Aquí, ¿verdad? Pues terminen de copiar eso y vamos a ver los cálculos. Está todo, pero sí puedo ver primero a lo mejor la rampa con la salida del comparador, después esta con esta y esta con esta. ¿Sí? Profe, ¿cuál dijo que era el M2? ¿El reset? Este es el latch y este es el reset. ¿Sale? El voltaje del capacitor, salida del comparador, latch, reset. ¿Sí? Y todo eso, como les acabo de mencionar, debe tener un periodo de 200 milisegundos. ¿Vale? Entonces vamos a la siguiente. Ahora sí, cálculos. ¿Sí? Primero, tiempo de conversión. Tenemos que el tiempo de conversión es el inverso de la rapidez de conversión. De acuerdo al objetivo, habíamos mencionado que vamos a convertir 5 palabras por segundo. ¿No? 1 sobre 5 palabras por segundo nos da un tiempo de 1 sobre 5, un tiempo de conversión de 200 milisegundos. De hecho, por eso está aquí, de 200 milisegundos. Todo el proceso de conversión dura 200 milisegundos. ¿Vale? Ahora, esos 200 milisegundos los debo distribuir ¿entre quién? Entre la carga del capacitor, latch, reset. Por eso está la leyenda aquí abajo. Eso ya es propuesta. Con esta propuesta nos ha funcionado bien el circuito. Se proponen 100 milisegundos para la carga del capacitor y 100 milisegundos para el pulso de latch y reset. Esto es 50 para latch y 50 para reset. Para que en total sean los 200 milisegundos. ¿Saben? Hay ocasiones en el que el pulso del latch reset son un poquito más bajos que 50 milisegundos. No es problema. No es problema. A lo mejor este tiempo se va a reducir ligeramente, pero mientras se lleva a cabo la conversión no es problema. ¿Vale? Profe, por ejemplo, si se quiere aumentar las palabras también bajaría el tiempo, ¿no? Bueno, sí, si yo, por ejemplo, yo hago 10 palabras por segundo, 1 entre 10, ¿cuánto me da? 1 sobre 10. 8.1, ¿no? 100 milisegundos entonces. 100 milisegundos. Entonces serían 100 milisegundos, sería más rápido. ¿Vale? Y tendría que esos 100 milisegundos, aquí ponerle 50 y aquí 25 y 25. Ajá, ok. ¿Sí? Ok. Siguiente, ¿ya está listo? Me espero. Mientras Jorge está anotando. El George. Déjenme mandar una captura donde vean
se vea que estamos dando clase. Quedan unos 20 minutos, una media hora. Sí, número de cuentas. Número de cuentas. Sí, bien. Resolución del voltaje. Ya sabemos qué es el voltaje de escala entre el número de cuentas. Yo despejo el número de cuentas. El número de cuentas es igual al voltaje de escala entre la resolución del voltaje. Sustituyo valores. El número de cuentas es 10 volts, que es el voltaje de la escala máxima que puedo convertir, entre la resolución que le estoy pidiendo de 10 milivolts. Haciendo esta operación me da 1000 cuentas. ¿Cuántas décadas requiero? Se requieren 3 décadas contadoras para 1000 cuentas. Por eso es que el diagrama está desde 000 hasta 999. Si quisiera ver los 10 volts, tendría que agregar, ¿qué? A ver, ¿quién me dice qué tengo que agregar de las clases del primer parcial? ¿Un medio dígito? Punto extra, ¿no? Punto extra. Por eso son 3 dígitos. Y como ya lo mencionaron, si quisiéramos ver hasta los 10 volts, tendríamos que agregar medio dígito. Bien, punto y aparte, frecuencia de reloj. ¿Qué frecuencia le vamos a programar al generador de señales para que este sistema convierta y coincida el valor que quiero convertir? Bien, frecuencia de reloj. 1000 cuentas en 100 milisegundos. ¿Por qué 100 milisegundos? Porque el capacitor se debe cargar hasta los 10 volts en 100 milisegundos, como ya les expliqué anteriormente. ¿Vale? Y para que coincida el voltaje de carga del capacitor con el valor que tiene en los contadores, ¿sí? Podemos dar 1000 cuentas. ¿En qué tiempo debo dar 1000 cuentas? En 100 milisegundos. 1000 entre 100 milisegundos me da 10 kilohertz. ¿Sí? Si hago esa división, me va a dar 10 kilohertz. Esto es que aquí es una cuadrada de 0 a 5 volts, porque es TTL, todo ese circuito es TTL, ¿vale? TTL, 0 a 5, le aplico el reloj. ¿En dónde voy a aplicar el reloj, chavos? Justo Sí, no, era la. aquí. Aquí aplico los 10 kilohertz para que los contadores utilicen esa frecuencia para su cuenta. ¿Sale? Como dice aquí, en un tiempo de 100 milisegundos se tienen que realizar 1000 cuentas. Para que esto dé tiempo, debemos manejar una frecuencia de 10 kilohertz. Y fíjense que muchos he notado en estos últimos semestres que en ocasiones compañeros, no como ustedes, ya casi terminamos, este hecho es lo último esto. Fuente de corriente constante. Es lo que yo quiero ver. Sí, pues. Ahí está. Caray, no se quita, pero bueno, es lo que va a hacer. No sé si alcanza a ver aquí, ¿verdad? Es que no se quita esa etiqueta, pues. Fuente de corriente constante. ¿Sale? Datos. Bueno, antes de los datos. Una fuente de corriente, una resistencia de emisor, ¿sí? Un LED. ¿Por qué uso un LED? Porque este LED consume 1.7 volts, creo que 20 miliamperes, como ahí está, aquí está bien. ¿Sí? Entonces, entre sus terminales un LED mantiene constante el voltaje. Lo que yo quiero para que este transistor esté en un punto de operación fijo y la corriente que circula hacia el capacitor sea también fijo, constante, que no tenga variaciones. ¿Vale? Entonces, esa es la fuente de corriente constante. Es un circuito muy simple. A veces con lo que batallan es con este interruptorcito, pero aquí que pueden usar, es más, pueden usar hasta un MOSFET sin problema. Está sobradísimo, pero usen un MOSFET o un FET. ¿Sí? No les recomiendo que usen el 4066 para este caso. Mejor aquí usen un FET, ya sea algún JFET o literal ocupen un MOSFET, no pasa nada. Está sobradísimo, pero lo único que quiero es que descargue el capacitor. ¿No puedo usar un transistor también? BJT no. Sí transistor, pero debe ser JFET o MOSFET.
les recomiendo que usen un JFET o un MOSFET aquí. Por ejemplo, potencia, ¿qué MOSFET están ocupando? 540. Ese. Usen el 540 para descargar el capacitor. Es más, háganlo directo, Aquí pongan el drain, aquí pongan el source y el gate, la señal de control, ¿no? Drain, gate, source y gate, así directo. ¿Sale? No hay problema. ¿Sí? Bueno. Datos, vamos a alimentar esta fuente con 15 voltios. 15 volts. Voltaje de LED, ya lo noté, de hecho ya lo borré, 1.7 volts, 20 miliamperes. Estos datos son para LEDs de 5 milímetros, luz normal. Roja, verde, creo que hay unos naranjas. Acuérdense que depende del tipo de luz, los LEDs cambian sobre todo su consumo. Por ejemplo, los ultrabrillantes se ven muy bonitos, pero consumen hasta 2.7, 2.8 volts, 25 miliamperes, o algunos hasta 30 miliamperes. ¿Vale? Pero un LED normalito, eso es lo que consume, 1.7, 20 miliamperes. ¿Vale? Después, en la carga lineal de un capacitor se cumple, eso es lo que ya escribí hace rato. Voltaje del capacitor es corriente del capacitor sobre C por el tiempo. Ya lo había escrito, pero aquí ya vuelve a aparecer. Entonces, yo voy a despejar que la corriente en el capacitor por el voltaje en el capacitor sobre el tiempo. Ahora, de esta ecuación se conoce el voltaje del capacitor, claro, son 10, se conoce el tiempo de carga del capacitor, son 100 milisegundos, pero se desconoce el capacitor. Se propone 1 microfarad, con eso lo hemos probado y nos ha funcionado. ¿Sí? Puede ser hasta con 0.1 micro mínimo o hasta con 10 micros máximo y funciona. Pero bueno, vamos a usar un micro electrolítico. ¿Sí? Un capacitor de 1 microfarad. ¿Sale? Como se propone el capacitor de 1 microfarad, se determina la corriente de carga del capacitor. Observen, 1 micro por 10 volts entre 100 milis, corriente de carga es de 100 microamperes. Con esa corriente es la que debemos tener en la trayectoria del emisor y del colector del transistor. 100 microamperes. ¿Sí? Pues anoten eso, por favor, es muy importante. Y para pasar al cálculo de esos elementos que no conozco, la R y la RC.